Muy buenas tardes a todos y a todas que nos ven. Mi nombre es Diego Catalán y el día de hoy presentaré al grupo número 1, quien hablará de la introducción a lo que es la termodinámica. Primero que todo presentaré a Pablo Sangüesa, a Juan Díaz, a Fabián Villagra, a Gerardo Hernández y por último a Tamara Rubio. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy serán termodinámica y energía, la importancia de las unidades de medición, sistema abierto y cerrado, las propiedades de un sistema, densidad y densidad relativa, estado y equilibrio, procesos y ciclos, temperatura y la ley cero de la termodinámica, presión, manómetro, barómetro y presión atmosférica, junto con las distintas formas de energía. Para partir con esto, los dejo con mi amigo Pablo Sangüesa. Adiós. Hola niños, ¿cómo están? Yo les voy a hablar de la termodinámica y la energía. La termodinámica proviene de las palabras griegas, terme, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza, y es la ciencia de la energía. La energía es la capacidad para generar cambios. En la actualidad, el concepto abarca más aspectos de la energía y sus transformaciones. Una de las más importantes es el principio de conservación de la energía, que señala que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley de la termodinámica es simplemente una expresión del principio de conservación de la energía y sostiene que la energía es una propiedad térmica. La segunda ley afirma que la energía tiene calidad así como cantidad y los procesos ocurren hacia donde disminuye dicha calidad. Comúnmente, la termodinámica se encuentra en muchos sistemas de ingeniería y otros aspectos de la vida, y no es necesario ir muy lejos para comprobarlo. Por ejemplo, el confort humano tiene una estrecha relación con la tasa de emisión de calor metabólico. Se intenta controlar esta transferencia de calor ajustando la ropa a las condiciones del clima. Antiguamente, sí, antes, la gente no sabía lo que era un metro, un gramo, un Kelvin. No sabía. Pero por supuesto, son las unidades físicas que definen todo. ¿A quién se lo ponía? Bueno, antes las cosas no se medían. Imagínate. La gente podía decir, dame esto de pan, o dame esto de azúcar. No sabía. ¿En serio? ¿Cómo podría lograrlo? Bueno, unos señores de la Alcurnia de Francia decidieron hacer una convención. Llegó un tipo y dijo, ¿saben? Desde hoy, esto va a ser un método. ¡Wow! ¿Qué pasó? Al principio, la gente no podía entender. Se volvieron locos. Gritaban. ¿Cómo eso va a ser un método? ¿Cómo eso va a ser un método? ¿Y cómo eso va a ser un método? Pues claro, 17 países unidos dijeron, bueno, ya, ¿se me pasa? Sí. Entonces dijeron,
Vamos a implementarlo en todos los países del mundo. ¿Lo pueden aprobar? Siempre hay uno que no quiere. Los de Estados Unidos, esos tipos quisieron tener su propio sistema. Dijeron, esto va a ser una pulgada, esto va a ser un pie, y esto va a ser una libra. ¿Y qué pasa con el metro? No le gustaba. Así que decidieron que mejor no nos apuntamos. Tal lo pasa nunca. Así que sí, trabajaron con las medidas. Sí podemos saber que lo que es un metro, un gramo, un Kelvin. Y también podemos definir otra unidad. ¿Cuál? Hay más, mucho más, pero que nacen a partir de estas, como la velocidad, la aceleración, la energía. Hola amigos, yo les hablaré sobre el sistema abierto y cerrado. Para empezar a hablar sobre el sistema abierto y cerrado, primero diremos qué es un sistema, el cual se define como una cantidad de materia o región en el espacio elegida para su análisis. La masa o región fuera de este sistema se conoce como alrededores, mientras que la superficie real o imaginaria que separa al sistema de sus alrededores se llama frontera. La frontera puede ser fija y móvil y para términos matemáticos tiene espesor y masa cero. Ahora, yendo a lo que nos convoca, se define como un sistema cerrado a un sistema que consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Es decir, ninguna masa puede entrar ni salir de un sistema cerrado. Sin embargo, la energía en forma de calor o trabajo sí puede cruzar tal frontera. El volumen de un sistema cerrado no tiene que ser siempre fijo, ya que al ingresar energía, por ejemplo en forma de calor, esta puede provocar que las partículas que contiene el sistema se expandan, provocando que el volumen del sistema aumente. Por otra parte, como caso excepcional e especial, cuando incluso el sistema impide que la energía cruce su frontera, estaba hablando de un sistema aislado. Un ejemplo claro es cuando uno en el verano saca su botella de agua del refrigerador y la deja encima de la mesa. Se da cuenta que a los pocos minutos el agua va a tener la temperatura del ambiente, ya que ha habido interacción de energía desde el ambiente hacia el interior de la botella del agua. Sin embargo, el agua nunca ha salido de la botella. Para continuar, un sistema abierto o volumen de control, como suele llamarse, es una región elegida apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra un dispositivo que tiene un flujo másico, como un compresor, turbina o tobera. El flujo por este dispositivo se estudia mejor si se selecciona la región dentro del espacio como un volumen de control. La principal característica de este tipo de sistema es que tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de control sin ningún problema. Un ejemplo claro y conciso de sistema abierto es una olla de agua hirviendo sin tapa. La energía introducida al sistema por el fuego proporcionado por el quemador de la cocina transforma el agua en gas, el cual es liberado de vuelta al medio ambiente. Sin esa inyección de calor constante, el agua dejaría de hervir, por lo tanto, si la olla tuviera una tapa bien sellada, el vapor no tendría espacio para seguir. Y bueno amigos, ahí pueden ver un sistema con su frontera y energía y masa entrando o saliendo. Muchas gracias. Hola amigos y amigas, mi nombre es Gerardo. Yo les hablaré de las propiedades de un sistema. Son las características con las que se puede definir un sistema, por ejemplo, presión, temperatura, volumen, entalpía, viscosidad, conductividad térmica y entre otros. Existen propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la masa. Ejemplo, presión, temperatura y densidad. Propiedades extensivas dependen del tamaño del sistema, por ejemplo, masa total, volumen total, momento lineal. Una forma práctica para entender esto es el sistema que tenemos aquí.
como pueden ver, está dividido en dos partes iguales. Se aprecia entonces que el volumen y la masa se ven afectados por la división. En cambio, la densidad y temperatura permanecen iguales y constantes. Una forma didáctica para recordar cuáles son las propiedades extensivas es su propio nombre, ya que son las propiedades que dependen de la extensión del sistema. Las propiedades extensivas por unidad de masa son denominadas propiedades específicas, como peso específico y volumen específico. Sistema continuo. A pesar de que hay grandes espacios entre las moléculas, en el caso de los gases, la materia puede ser considerada como un medio continuo. Es conveniente no considerar la naturaleza atómica de una sustancia, asumiéndola como homogénea y sin espacios. Esta idealización permite tratar a las propiedades como continuas y que varían sin saltos discontinuos. Esta idealización es válida cuando el tamaño del sistema analizado sea grande en relación con el espacio entre moléculas, lo cual es el caso de la mayoría de los problemas. Un ejemplo es la densidad en un vaso, es la misma en cualquier punto. Densidad y densidad relativa. Es la cantidad de masa en una unidad de volumen y se obtiene dividiendo la masa en el volumen. Su unidad en el sistema internacional es kilogramo sobre metros cúbicos. El recíproco de la densidad es el volumen específico, que se identifica con la V minúscula. La densidad de una sustancia depende de la temperatura y la presión. La densidad de la mayor parte de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Los líquidos y sólidos son incompresibles y casi no varían su densidad con la presión. La densidad de los líquidos y sólidos depende más bien de la temperatura, aunque no tanto. A veces, la densidad de un líquido se da como relativo a otro líquido. Un ejemplo común es la gravedad específica o densidad relativa, normalmente relativa al agua, a 4 grados Celsius con densidad igual a 1000 kilogramos metros cúbicos. Las sustancias con densidades relativas menores a 1 son más ligeras que el agua y por lo tanto flotarán. El peso de un volumen unitario de una sustancia se llama peso específico y se obtiene multiplicando la densidad por la gravedad. La densidad de los líquidos es en esencia constante y por consiguiente se puede tomar como incomprensible durante la mayor parte de los procesos sin perder exactitud. Gracias amigos y amigas por su atención. Espero hayan comprendido lo que les acabo de explicar. Hola compañeros, comenzaré hablando de qué es la condición o estado de un sistema. El estado de un sistema se define por el conjunto de propiedades que se pueden medir en un sistema que no ha experimentado ningún cambio. Para cada sistema específico existen propiedades con un único y fijo valor. Es decir, que si se cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro diferente, tal como es posible apreciar en la siguiente imagen. El equilibrio es un concepto fundamental en la termodinámica. La idea básica es que las variables que describen un sistema que está en equilibrio no cambian con el tiempo. Es decir, un sistema se encontrará en estado definido cuando todas sus propiedades posean valores específicos y no exista flujo de masa o energía. Para el caso en que las propiedades del sistema no cambien con el tiempo, pero igual existe un flujo de materia y o energía, se dirá que el sistema se encuentra en estado estacionario. Finalmente, un sistema no estará en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrio necesarios. El primer equilibrio es el equilibrio térmico, donde todas las partes del sistema se encuentran a la misma temperatura, y esta temperatura será igual a la del medio ambiente. Si estas condiciones no se cumplen, tendrá lugar un cambio de estado hasta alcanzar el equilibrio térmico. Cuando no hay fuerzas sin equilibrar en el sistema y por consiguiente no se ejercen fuerzas entre él y el ambiente que lo rodea, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio mecánico. Si no se cumplen estas condiciones, el sistema solo o el sistema y su medio ambiente experimentarán un cambio de estado que no cesará hasta que se haya establecido el equilibrio mecánico. Fase de equilibrio es un sistema de dos fases, en el cual la masa de cada fase alcanza y permanece en nivel de equilibrio. Equilibrio químico sucede cuando la composición química no varía con el tiempo, o en otras palabras, no existe presencia de reacciones químicas. El estado de un sistema se describe mediante sus propiedades, y por lo tanto, el especificar cierto número de propiedades es suficiente para fijar un estado. El postulado de estado básicamente consiste en determinar ese número de propiedades. Se solicita dos propiedades para establecer el equilibrio de una sustancia simple, lo que es tanto como decir que el resto de las propiedades pueden ser calculadas a partir de estas dos. Por lo tanto,
definiremos este postulado como un sistema compresible simple, que en equilibrio termodinámico su estado estará determinado si se conocen las siguientes dos propiedades intrínsecas, la temperatura y la presión. Para entender procesos y ciclos, primero debemos tener en cuenta dos definiciones. Proceso es cuando el sistema experimenta el cambio de un estado de equilibrio a otro, y trayectoria será la serie de estados por los que pasa un sistema durante un proceso. Proceso de cuasi equilibrio es el caso idealizado de un proceso que durante todo el tiempo permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio. Es un sistema lento que le permite al sistema ajustarse internamente, de tal manera que las propiedades de una de sus partes no cambian más rápido que las otras. Los procesos de cuasi equilibrio sirven como estándares para los dispositivos que realizan trabajo y que son operados por este tipo de procesos, ya que poseen un mejor rendimiento y son más fáciles de analizar. Para obtener una representación visual de los procesos termodinámicos, se utilizarán diagramas mediante el empleo de propiedades, tales como temperatura, presión y volumen. En los diagramas se ven representados los diversos procesos térmicos, detallados a continuación. Proceso isotérmico es el proceso de compresión, mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían. Proceso isobárico es el proceso de compresión, mediante el cual el volumen y la temperatura varían mientras la presión se mantiene constante. Proceso isocórico o isovolumétrico es el proceso de compresión por el cual el volumen permanece constante, pero la presión y la temperatura varían. Finalmente, ciclos es cuando el sistema regresa a su estado inicial al final del proceso. Entenderemos que en termodinámica un ciclo será representado mediante la utilización de diagramas. Ahora hablaré lo que respecta a la temperatura y la ley cero de la termodinámica. Con respecto a nuestras sensaciones fisiológicas, se expresa el nivel de temperatura de modo cualitativo con palabras como frío, tibio, caliente. Pero, sin embargo, no es posible asignar valores numéricos a temperaturas basándose únicamente en aquellas sensaciones. Por fortuna, varias propiedades de los materiales cambian con la temperatura de una manera repetible y predecible, lo cual establece una base para la medición precisa de lo que es la temperatura. Esto sucede, por ejemplo, en el termómetro de mercurio. Este se rige por la expansión del mercurio con la temperatura. Este se mide también por medio de otras propiedades que dependen del mercurio. Cuando un cuerpo se pone en contacto con otro que está a una temperatura diferente, el calor se transfiere del que está caliente al frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. En este punto se detiene la transferencia de calor y se dice que los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica establece, en relación a lo anterior, que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí estos dos cuerpos. No es posible concluir esta ley de las otras leyes de la termodinámica, además de que sirve como base para la validez de la medición de la temperatura. Escalas de temperaturas. Estas escalas permiten usar una base común para las mediciones de temperatura. Las escalas de temperatura usadas actualmente en el sistema internacional y en el sistema inglés son la escala Celsius y la escala Fahrenheit, respectivamente. En la primera, a los puntos de hielo y de vapor se le asignaron originalmente los valores de 0 y 100 grados Celsius, mientras que en la segunda son 32 y 212 grados Fahrenheit. Ambas se conocen comúnmente como escalas de 2 puntos, dado que los valores de temperatura se asignan en 2 puntos distintos. En termodinámica es muy conveniente tener una escala de temperatura independiente de las propiedades de cualquier sustancia o sustancias. Tal escala es la denominada escala de temperatura termodinámica, y esta es la escala Kelvin, que se utiliza en el sistema internacional, cuya unidad de temperatura es el Kelvin, designado por K, y su temperatura mínima es el cero absoluto, 0 Kelvin. La escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés es la escala Rankine, cuya unidad de temperatura es el Rankine, el cual se designa mediante R. Hola amigos, nos volvemos a encontrar para hablar sobre presión. Bueno, la presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o líquido, mientras que la contraparte de la presión en los sólidos se denomina esfuerzo normal. Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad en sistema internacional el newton por metro cuadrado, también conocido como pascales. Sin embargo, la unidad de presión pascal es demasiado pequeña para las presiones que se suscitan en la práctica. De ahí que son más utilizados comúnmente los múltiplos como kilopascales y megapascales. Existen tres tipos de presiones. Una de ellas es la manométrica.
Esta presión es la que ejerce un medio distinto al de la presión atmosférica. Representa la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Otro tipo de presión es la presión absoluta. Esta equivale a la sumatoria de la presión manométrica y la atmosférica. La presión absoluta es, por lo tanto, superior a la atmosférica. En caso que sea menor, se habla de depresión. Y por último, tenemos la presión de vacío. Esta se mide en relación a la presión atmosférica. Su valor cero corresponde al valor de la presión absoluta. Esta mide entonces la diferencia existente entre la presión atmosférica y la absoluta en un determinado lugar. Y recuerden, amigos, la presión siempre aumenta cuando la profundidad aumenta. Que esté bien. Gracias. Nos vemos. El manómetro. Un manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos, ya sea líquido o gases, en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica, la presión de afuera, con la de dentro del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión manométrica es positivo para presiones por encima de la presión atmosférica y negativa para presiones por debajo de ella. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Recuerda que la presión se define como las fuerzas por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie. Los manómetros industriales suelen tener una escala graduada que mide la presión, normalmente en bares, pascales o en PSI. Todos los manómetros de presión tienen un elemento que cambia alguna propiedad cuando son sometidos a la presión. Este cambio se manifiesta en una escala o pantalla calibrada, directamente en las unidades de presión correspondientes. La aguja nos mide la presión en el interior del circuito. Algo muy importante a la hora de utilizar un manómetro de presión es su exactitud o precisión. La exactitud se define como la diferencia máxima o error entre el valor verdadero y el valor indicado por el manómetro expresado como porcentaje. Hay distintos tipos de manómetros. Existen los que equilibran la presión desconocida con otra que se conoce. A esta categoría pertenece el manómetro de vidrio en U, en el que la presión se determina midiendo la diferencia en el nivel del líquido en las dos ramas. Existen los manómetros que miden la presión desconocida que actúa sobre un material elástico que produce el movimiento utilizado para poder medir la presión. A esta categoría pertenece el manómetro de tubos de Burnol, el de pistón y el de diafragma. Por último, existen los manómetros digitales que están dirigidos por un microprocesador y garantizan una alta precisión y fiabilidad. ¿Qué estás haciendo? Corriente. ¿De dónde sacaste tanta energía? ¿Energía? ¿Qué es la energía? Bueno, la energía es la capacidad que tiene la materia para transformarse en energía de movimiento, calor, luz. Entonces, como yo conocí, están haciendo o generando energía. Por supuesto. ¿Cuánta energía existen? Muchas. Pero las más importantes son la energía potencial, la energía cinética, la energía térmica. ¿Qué son esas cosas? No entiendo nada. Bueno, la energía potencial es la energía que guarda un cuerpo cuando está en altura, alto, antes de ser soltado. Y la cinética es la energía de un cuerpo en movimiento, ¿lo sabes? No, casi no. Bueno, y la energía interna es la energía que existe en las moléculas.